compañeros y licenciada. Entonces somos el grupo número 3. Vamos a hablar sobre la hipótesis. Y mi nombre es Elian. Nosotros somos el grupo de los altruistas, integrados por Carlos Daniel Leiva, Daisy Janet Melgar Gómez, Denise Miguel Urbina, su servidora Eliana, Katia Valesca, que es nuestra coordinadora, Lisbeth Nayeli Rojas, Rebeca Consuelo Vázquez, Georgina Marjorie López, y vamos a iniciar. Sobre la hipótesis, hay que decir que según la RAE, es una suposición de algo que sea posible o sea imposible. Es como para poder sacar una consecuencia, para poder sacar también argumentos. Aquí la información se nos dice que la hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema, investigados o formuladas como proposiciones o afirmaciones que constituyen la guía de estudio. La hipótesis, podemos decir que una hipótesis es una suposición, algo que está a una posición hecha, ya sea a partir de datos que nos sirven como base para poder iniciar nuestra investigación, o incluso una argumentación. También se puede decir que una hipótesis es una suposición de algo que se podría dar o no, que pueda ser posible o imposible, según también como lo decía la RAE. Y también un ejemplo de hipótesis, podríamos decir que puedes dar como que es una suposición, algo ya por hecho o que se quiere investigar. Viene más o menos son preguntas que uno se hace después de haber creado el marco teórico. Un ejemplo puede ser que los fumadores tienen un alto riesgo de presenciar un infarto que las personas que no son fumadores. Esto es un ejemplo, es una suposición que después de investigaciones que se realizaron durante la realización del marco teórico, pues es algo que se dice que puede ser posible que los fumadores puedan tener un riesgo mayor de sufrir infartos que una persona que no fume. También una hipótesis podría decir que las personas mueren de cáncer pulmonar, las personas que no son fumadoras, por vivir cerca de una persona que sí fume, que en sí una persona que sí esté fumando. Eso también es una hipótesis. Y lo voy a dejar con mi compañera Lisbeth, que ya le va a hablar sobre la formulación de la hipótesis. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisbeth Rojas y yo voy a hablar sobre la formulación de hipótesis según su alcance de investigación. En el caso exploratorio no se formula hipótesis. En el descriptivo solamente se plantean cuando se pronostica un valor, como por ejemplo, la esperanza de vida en este país aumentará 2 años para 2020. Otro ejemplo, el índice de inflación puede ser Honduras durante el periodo de septiembre a noviembre será de un tanto por ciento. En el correlacional sí se formulan hipótesis correlacionales, eso quiere decir relacionando variables o categorías. Por ejemplo, a mayor pérdida de sentido de vida, mayor posibilidad de cometer suicidio. Y por último tenemos el explicativo causal. Sí se formulan hipótesis causales, o sea, aquí hablamos de causa. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar de los padres provoca depresión, baja autoestima y estrés postraumático en los hijos. Eso es todo de mi parte y los dejo con mi compañera Rebeca. Hola compañeros, mi nombre es Rebeca Vázquez y hoy hablaremos acerca de las variables en las hipótesis. Sabemos que el concepto de variables se aplica a personas, a seres vivos, a objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable medida. Una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse o observarse. Por ejemplo, la edad, el género, el liderazgo, la presión arterial, todas estas son variables. Y en la hipótesis vinculan o pronostican variables. En las hipótesis, las variables deben ser definidas de dos formas: conceptual y operacionalmente.
¿Cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación? Para definir esta variable existen decenas de definiciones conceptuales, varias ligadas a una teoría, modelo o enfoque que seguramente incluimos en nuestro marco teórico, pero debemos elegir la que sea más consistente con nuestro planteamiento del problema y el abordaje concedido. Cuando la definición es conceptual, describe la esencia o las características de una variable, el objeto o fenómeno. A esto se le denomina definición real. Estas definiciones son necesarias, pero insuficientes para precisar las variables de la investigación, porque no nos vinculan directamente con la realidad o con el fenómeno o el problema. Una definición operacional consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable. En los casos de la investigación, cuando constituye las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Digamos, si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre esta. Una cuestión que debemos resaltar es que las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales son necesarias en todos los estudios, aun cuando no se formulen hipótesis. Bueno, compañeros, esto lo que yo les quería explicar, así lo dejo con mi compañera Georgina. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ángela López y yo resuelvo las preguntas más comunes sobre las hipótesis. Dice la primera pregunta: ¿las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? Pues no siempre resultan verdaderas y no son ciertas. Además, tampoco siempre se pueden comprobar. El investigador no siempre está seguro de que se puedan comprobar o no. De hecho, una hipótesis es diferente de una afirmación, como por ejemplo, si alguien hace una hipótesis sobre que los hombres son más predisponentes a padecer enfermedades cardiovasculares que las mujeres, es una hipótesis. Pero si alguien sostiene esa información a base de algún censo actualizado o un estudio, pues es una afirmación. La pregunta es: ¿cuántas hipótesis deben formularse en la investigación? Pues en toda investigación pues siempre van a ser diferentes, no todas son iguales, y siempre va a depender del planteamiento del problema y del número de las preguntas de investigación. Así que igual no importa que porque lleve más hipótesis va a depender la calidad, no. Solo debe llevar las que sean necesarias para el estudio, ni una más ni una menos. La otra pregunta es: ¿cuántas variables puede incluir una hipótesis? Pues puede incluir dos o más variables, sean las correlacionales o causales, como por ejemplo a mayor adicción a las redes sociales en internet. La otra pregunta es: ¿de dónde surgen las hipótesis? Pues las hipótesis surgen de la literatura, del marco teórico, del planteamiento del problema. Que siempre vienen buscando las respuestas a las preguntas de investigación, pero también pueden surgir de nuevos estudios o incluso no pueden estar planteadas valga la redundancia, en el planteamiento del problema, sino que a medida que se van formulando las hipótesis pueden surgir como nuevas experiencias o de nuevas discusiones con colegas o con profesores, etc. Dice la otra pregunta: ¿qué tipo de hipótesis hay o pueden formularse? Pues hay 4 tipos de hipótesis que pueden formularse, las cuales son hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa y las hipótesis a las cuales nos explicará más adelante mi compañera.
Entonces lo dejo con mi compañera Katia, que va a continuar con las características. Buenas noches, mi nombre es Katia Valesca Fernández Rodríguez y le voy a hablar sobre las 4 características de las hipótesis. Como primera característica tenemos referirse a una situación real. Recordemos que las hipótesis únicamente se pueden someter a prueba en un contexto específico y definido, como ser el tiempo y lugar. Así como en casos concretos, por ejemplo, la hipótesis contextualizada. Quedaría de la siguiente manera: los niños hondureños que viven en zonas urbanas imitarán la conducta más violenta de la televisión que los niños hondureños que viven en zonas rurales, ¿verdad? Bueno, como segunda característica tenemos las variables o términos de las hipótesis deben ser de lo más concretos, entendibles, precisos que sea posible. Así también que si se utilizan términos vagos o confusos no van a tener cabida en lo que es una hipótesis. La tercera característica es un derivado del término anterior. Los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles, así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener referentes empíricos. Recordemos que las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen juicios morales ni cuestiones que no podamos medir. Y la última característica que tenemos es la relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica, creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y que estén relacionadas. No pueden ser ilógicas. Esto sería todo. Lo dejo con mi compañera Daisy. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Daisy Melgar. Yo les voy a estar hablando acerca de los tipos de hipótesis. Primeramente vamos a hablar de lo que es la hipótesis de investigación, la cual nos menciona que hay proporciones tentativas acerca de la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Estas se suelen simbolizar con HI o cuando hay varias variables. H1, H2, H3 y así consecutivamente dependiendo de la cantidad de hipótesis. También se suele denominar hipótesis de trabajo. Dentro de esta hipótesis de investigación también se encuentran otras hipótesis como las predictivas, que se utilizan para interpretar, predecir un dato o valor de una o más variables que se observan o se quieren medir. Estas se fundamentan en tendencias pasadas y de un sólido marco teórico. Pueden ser específicas de una cifra o rango. También se encuentran las correlacionales, que esta hipótesis establece vínculos entre dos o más variables y el orden de estas variables no afecta una a la otra. Se pueden tener varias hipótesis de cada relación, que cada una relacione una o un par de variables. También vamos a mencionar las de comparación o grupos o categorías de diferencias o contrastes. Estas hipótesis pueden contrastar dos o más grupos de categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos y pueden ser direccionales o no direccionales. También dentro de la hipótesis de investigación se encuentran las causales, las cuales plantean relaciones casuales entre variables y el cual no solo el vínculo entre estas, sino que da una explicación y depende del número de variables, pero todas establecen la relación entre lo que es causa y efecto. La causa se suele representar con una X, la variable que es la variable independiente. Y el efecto se suele representar con la letra Y, que es la variable independiente.
Ahora les voy a estar hablando de lo que son las hipótesis nulas. Como bien dice nuestra presentación, estas refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación, o sea, que niegan que hay diferencias entre grupos o que se comparan o relacionan entre una o más variables, y esta se suele representar con el símbolo HO. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las hipótesis alternativas. Como bien su nombre lo hace mención, estas indican alternativas o posibles opciones entre la hipótesis de investigación y nula, y da una explicación diferente de las que ofrecen estos dos tipos. Se simboliza con la letra HA y solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras posibilidades. Seguidamente les voy a hablar de la cuarta hipótesis, que es la hipótesis estadística. Son las hipótesis de investigación traducidas a términos estadísticos, o sea, son transformadas de la hipótesis de investigación y nulas alternativas cuando los datos del estudio que se van a calcular o analizar para ser aprobadas o desaprobadas. Estas hipótesis, por ejemplo, cuando son cuantitativas, se pueden representar cuando son en números, en porcentajes y promedios. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los voy a dejar ahora con mi compañero Carlos. Bien, mi nombre es Carlos Caballero y siguiendo con lo de la compañera sobre las hipótesis, hoy le vengo a hablar sobre para qué sirven las hipótesis y cuáles son sus funciones. Número 1. Guiar o orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Esto no quiere decir que las hipótesis se someten a pruebas implementando un método, ya sea diseño de investigación, muestra, recolección de datos y analizando los resultados proporcionando un orden y una lógica al estudio. Ahora vamos con la segunda. Sirve para describir, explicar el fenómeno o problema al que se refiere. Bueno, esta es cada vez que una hipótesis recibe una evidencia empírica a favor o ya sea en contra, nos dice algo acerca de un fenómeno o problema con el que se asocia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa, y aún así, si la evidencia es en contra, descubriremos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. Número 3. Apoyar en la prueba o escrutinio de las teorías. Bueno, esto nos quiere decir de que cuando varias hipótesis de una teoría reciben una evidencia favorable, la teoría se va haciéndose o volviéndose más sólida. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué sucede si los resultados no apoyan mis hipótesis. Bueno, no hay de qué preocuparse, ya que generamos un conocimiento que es la base o es la mesa o la meta, perdón, de la investigación. Ahora bien, en la investigación el último fin es el conocimiento, y está en interpretación. También los datos en contra de una hipótesis ofrecen un entendimiento. Entonces tenemos que analizar por qué no se aportó evidencia a favor de la hipótesis. Bueno, eso es todo de mi parte. Lo dejo con la compañera Denise. Mi nombre es Denise Michelle Urbina Manzanares y para continuar con el tema tenemos qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis, debemos definirlas y cuál es su papel. Las hipótesis relacionan variables y por lo tanto al formular una hipótesis es indispensable que tanto términos como variables estén incluidos en ella. Y esto es debido a varios puntos o motivos. Como punto número 1 tenemos para que el investigador, sus colegas, los lectores o usuarios del estudio en general, cualquier persona que examine la investigación le proporcione el mismo significado a los términos o variables incluidos en la hipótesis.
porque hay variables que no generan confusión, como ser la edad o género, pero la mayoría sí pueden tener significados y verse distintos desde distintos puntos de vista, como por ejemplo la satisfacción en la vida, la salud mental, la personalidad, poder en la organización, la motivación y el sexo explícito. Como punto número 2 tenemos que debemos asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, o sea que de ellas se pueden obtener datos mucho más reales. Como punto número 3 tenemos evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación porque las variables e hipótesis se contextualizan. Como punto número 4 tenemos para comparar nuestros resultados con los de otros estudios. Debemos saber si estamos hablando de lo mismo y verificar si se puede hacer tal comparación. Porque las variables se definen de dos formas, que es conceptual y operacionalmente.